Renata salió del hospital con una sonrisa que no podía esconder. Después de años de esfuerzo, por fin tenía en sus manos la noticia que había soñado compartir con Diego. Imaginó su reacción durante todo el camino hasta el estacionamiento, pero en cuanto levantó la vista, lo vio. Diego estaba abrazando a otra mujer junto a su automóvil. No era un abrazo de despedida, no era un gesto casual, era la clase de abrazo de dos personas que creen que nadie las está mirando. Él nunca vio a Renata. Nunca imaginó que en ese mismo instante ella acababa de tomar una decisión que cambiaría el destino de los dos para siempre, y tardaría mucho tiempo en entender por qué aquel abrazo le había costado mucho más que su matrimonio. El sobre con la noticia todavía estaba tibio en su mano. Renata no se movió, no gritó. Algo entrenado por años de urgencias la obligó a quedarse quieta, a observar. Diego sostenía a la mujer por la cintura con una familiaridad que no se aprende en un día. No era un abrazo de consuelo, era un abrazo de costumbre. Renata dio un paso atrás, hacia la sombra de una columna del estacionamiento. Desde ahí podía verlo sin ser vista. La mujer levantó el rostro. Diego le apartó un mechón de cabello con dos dedos, despacio, como quien ha hecho ese gesto cientos de veces. Y entonces, sin previo aviso, la besó en la frente. No en los labios, en la frente. Ese detalle, pequeño y silencioso, fue el que más dolió. Porque un beso en los labios podía ser un descuido. Un beso en la frente era otra cosa. Era ternura, era rutina, era una vida compartida a escondidas. Una sola pregunta empezó a latir dentro de su pecho, más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? De pronto, Diego giró la cabeza hacia las columnas. Renata contuvo la respiración. Por un segundo eterno, pensó que la había visto. Pero una alarma de auto sonó 2 filas más allá, y Diego volteó hacia el ruido, no hacia ella. Renata cerró los ojos, apretó el sobre contra su pecho y se pegó todavía más a la columna de concreto. Cuando volvió a asomarse, Diego ya caminaba hacia su auto, tranquilo, ajeno por completo a lo cerca que había estado de perderlo todo en ese instante. Pero algo no encajaba. Diego actuaba con una tranquilidad que no tenía sentido, como si supiera que ella no debía estar ahí a esa hora. Renata comprendió con una claridad fría que necesitaba mucho más cuidado del que había tenido hasta ahora. Un solo error, y perdería la posibilidad de conocer la verdad completa antes de que Diego pudiera esconderla de nuevo. No se atrevió a salir de su escondite. Vio a la mujer subir a un auto distinto al de Diego, despedirse con la mano y alejarse. Vio a Diego quedarse un momento mirando el auto irse, con una sonrisa que Renata no le había visto en meses. Después, como si nada hubiera pasado, sacó su teléfono, revisó algo y caminó hacia su propio auto con el paso tranquilo de un hombre que no cree que nadie lo esté observando. Renata esperó a que se fuera. Solo entonces salió de entre las columnas. Caminó hasta su auto con las piernas temblando, pero con el rostro sereno. Guardó el sobre en su bolso, junto a su celular, y decidió algo, ahí mismo, en silencio. No diría nada. Todavía no. Primero necesitaba entender qué tan grande era la mentira en la que había estado viviendo. Esa noche, Diego llegó a las 9, con la misma explicación de siempre. Se alargó una reunión con el cliente de la Torre Norte, dijo, quitándose la chaqueta. Renata lo miró servir el café con la misma calma de todos los días. Fue la naturalidad de su mentira lo que más la inquietó. No hubo un solo temblor en su voz, ni una pausa de más. Eso solo podía significar una cosa. No era la primera vez que decía esa frase, la había practicado. «¿Cómo te fue en el hospital?», preguntó él sin levantar la vista del teléfono. Quiso contarle la noticia. Se detuvo a tiempo. «Tranquilo», respondió. «Un día normal». Diego asintió, distraído, y siguió escribiendo en su teléfono con una sonrisa breve que no era para ella. Renata se preguntó por primera vez en su matrimonio ¿a quién más le sonreía su esposo de esa manera? Al día siguiente en el hospital, Lucía la encontró sentada en la sala de descanso, con la mirada perdida en una taza de café
que ya se había enfriado. Lucía era su compañera desde la residencia, la única persona que conocía todos sus turnos, todas sus ojeras, todas sus victorias silenciosas. «Llevas 2 días rara», dijo, sentándose frente a ella. «Y tú nunca estás rara». Renata dudó. Después, en voz baja, le contó lo que había visto en el estacionamiento. Lucía no dijo nada al principio. Solo la escuchó, con esa atención total que solo dan las personas que de verdad quieren ayudar. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó al fin. «Necesito saber la verdad completa», respondió Renata. «No fragmentos, no sospechas, toda la verdad. Un día vas a hacer esa especialización en Madrid, aunque sea lo último que hagas», bromeó Lucía, tratando de aligerar el momento. «Llevas 2 años preparando esa carta». Renata sonrió, apenas, por primera vez en horas. «Ojalá el mundo esperara a que yo resolviera esto primero», dijo. Lucía asintió despacio. «Entonces empecemos por lo más simple», dijo. «Ustedes tienen la nube familiar de fotos, ¿verdad? La que se sincroniza sola desde el celular de él». Renata sintió un escalofrío. Nunca había pensado en revisarla. Antes de poder revisar nada, el altavoz del hospital llamó a todo el personal disponible a urgencias. Un niño de 6 años había llegado con dificultad respiratoria severa. Renata corrió hacia la sala y por los siguientes 40 minutos, Diego, el estacionamiento, la mujer del abrazo, todo desapareció de su mente. Solo existía el monitor, la vía intravenosa, la respiración del niño estabilizándose poco a poco bajo sus manos. Cuando por fin todo se calmó y los padres del pequeño pudieron entrar a verlo, Renata se apoyó un momento contra la pared del pasillo, agotada. El doctor Ibarra, jefe de su unidad, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Buen trabajo ahí dentro», dijo, «aunque te noto en otro lado desde hace días. ¿Todo bien en casa?» Renata quiso responder que sí, con la misma naturalidad de siempre, pero algo en la pregunta, tan simple, tan inocente, le recordó que su vida entera estaba a punto de partirse en 2. «Ha sido una semana difícil», fue todo lo que respondió. El doctor Ibarra asintió, sin insistir, y Renata volvió a la sala de descanso, donde Lucía la esperaba con la sugerencia de la nube familiar todavía pendiente. Esa noche, con Diego ya dormido, Renata abrió la aplicación en su tableta. Las manos le temblaban más de lo que hubiera querido admitir. A mitad de la búsqueda, Diego se movió en la cama. Renata apagó la pantalla en un segundo, el corazón golpeándole el pecho. Él solo cambió de posición. Siguió durmiendo. Renata esperó casi 1 minuto entero antes de volver a encender la pantalla. Buscó primero las fotos más recientes, después bajó y bajó. Encontró la primera fotografía de la mujer del estacionamiento en una fecha que la dejó helada. 8 meses atrás. No era un desliz reciente. Fotos en restaurantes, capturas de conversaciones que Diego olvidó borrar. Una relación con historia. Renata cerró los ojos un momento, respiró y siguió mirando, porque detenerse ahora significaba quedarse con solo una parte del dolor. Si esta historia ya te tiene atrapada, quédate, porque lo que Renata está a punto de descubrir es apenas el comienzo. En una de las imágenes, apenas visible al fondo, había una credencial colgada del cuello de la mujer. Renata amplió la foto lo más que pudo. El logo era inconfundible. Era el de la constructora donde trabajaba Diego. La reconoció entonces, no por el rostro, sino por un nombre que Diego había mencionado meses atrás de pasada, sin darle importancia. «Contratamos a una coordinadora nueva, muy eficiente», había dicho una noche mientras cenaban. «Marcela se llama». En ese momento, Renata ni siquiera había levantado la vista del plato. Ahora ese nombre pesaba como una piedra en su pecho. Marcela, la mujer que su esposo abrazaba como si fuera lo único importante en su vida. Renata no fue a buscarla de inmediato. Sabía que un encuentro impulsivo solo le daría a Diego la oportunidad de inventar una explicación más. Fue Lucía quien encontró la manera. Su prima trabajaba en el mismo edificio de la constructora, en el piso de contabilidad, y aceptó invitar a Marcela a tomar un café con la excusa de un trámite de nómina. Renata se sentó en una mesa cercana,
con lentes oscuros y un libro que no leyó ni una sola página. A mitad de la espera, Lucía casi soltó sin pensarlo que Renata ya llevaba días revisando cuentas bancarias. Se detuvo justo a tiempo, cambiando la frase por un comentario sobre el clima. Renata contuvo la respiración desde la mesa de al lado, sin entender del todo por qué el corazón se le había acelerado por algo que ni siquiera había alcanzado a escuchar completo. Vio llegar a Marcela, 30 y tantos años, elegante, con una sonrisa fácil, y en su mano izquierda un anillo que no era precisamente discreto. Por un segundo, Renata sintió más rabia que curiosidad. Esa mujer se veía demasiado tranquila para estar destruyendo un matrimonio ajeno. Un anillo de compromiso. ¿Con quién? La conversación entre Marcela y la prima de Lucía fluyó con naturalidad, entre trámites laborales y comentarios personales. En un momento, la prima preguntó, casi sin intención, por la fecha de la boda. Marcela sonrió, jugando con el anillo. «Todavía no ponemos fecha exacta», dijo. «Primero tiene que terminar el papeleo del divorcio. Su exesposa se fue hace años, pero estas cosas legales siempre se alargan». Renata sintió que el aire se congelaba a su alrededor. Su exesposa se fue hace años. Diego le había dicho a Marcela que estaba divorciado, que Renata ya no existía en su vida. El enojo que sentía hacia la mujer del anillo se transformó, sin que pudiera evitarlo, en otra cosa. Marcela tampoco sabía la verdad. Marcela también estaba siendo engañada. Renata salió de la cafetería con una nueva pregunta creciendo dentro de ella. Si Diego mantenía 2 vidas completas, ¿de dónde salía el dinero para sostenerlas? Un departamento, cenas, regalos, un anillo, nada de eso era gratis. Esa noche, mientras Diego dormía, Renata revisó los estados de cuenta que normalmente nunca miraba. Encontró transferencias mensuales a una cuenta que no reconocía, pequeñas al principio, después cada vez más grandes, un pago de arrendamiento, una cuota de un anillo comprado a meses sin intereses, un abono a un plan de bodas en un salón de eventos. Diego no solo la engañaba con otra mujer, estaba financiando una boda futura con el dinero que ambos habían ahorrado durante años para comprar una casa propia. Renata pensó que ya conocía lo peor. Se equivocaba. Al revisar un último documento, uno que Diego había dejado abierto por descuido en su computadora compartida, algo mucho peor apareció frente a ella. Era una solicitud de crédito para el departamento donde vivía Marcela. Y en el apartado de aval, garantizando el pago en caso de que Diego no pudiera cubrirlo, estaba el nombre completo de Renata, con una firma que ella jamás había puesto. Diego había falsificado su firma para sostener la vida de otra mujer. Ya no era solo traición, era un delito, con su nombre, sin su permiso. Y con eso, la pregunta que la mantenía despierta cambió de forma otra vez. Ya no era solo qué tan lejos había llegado Diego, era hasta dónde estaba dispuesta a llegar ella para protegerse. Para tener pruebas que nadie pudiera negar después, Renata decidió imprimir los documentos más importantes en la sala de cómputo del hospital, fuera de horario, cuando el piso administrativo ya estaba casi vacío. Estaba fotografiando la solicitud de crédito con su propio teléfono, hoja por hoja, cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. Guardó el teléfono en el bolsillo de la bata en un movimiento rápido, el corazón golpeándole el pecho. Era solo una enfermera del turno de noche, buscando una impresora libre. «¿Ya casi terminas?», preguntó la mujer, sin sospechar nada. «Ya casi», respondió Renata, con una calma que no sentía por dentro. Esperó a que la enfermera se fuera para volver a sacar el teléfono, esta vez con las manos todavía temblando. Al día siguiente, mientras revisaba el estado de cuenta desde su propio teléfono en el trabajo, Renata recibió una notificación que casi le detiene el corazón. Diego le había escrito: «¿Entraste a la cuenta del banco? Me llegó una alerta rara». Renata miró el mensaje varios segundos antes de responder. «Debe ser algo del sistema, yo no entré». Diego no volvió a mencionarlo, pero Renata entendió, con un frío distinto, que el margen de tiempo que tenía era mucho más corto de lo que había creído. Renata pensó en llamar a su suegra, Ana, la única persona de la familia de Diego con la que aún mantenía una relación cercana.
Pero antes de marcar recordó algo. Una llamada de hacía 3 semanas, que en su momento no le había dado importancia. Ana había llamado a Diego y él había salido al balcón para contestar, algo que nunca hacía. Renata, sin pensarlo demasiado en ese entonces, había alcanzado a escuchar una frase suelta a través de la puerta entreabierta. «Mamá, tú solo dile a Renata que estuve contigo si pregunta», había dicho Diego bajando la voz. «No quiero explicaciones de más». Ahora esa frase regresaba con un peso completamente distinto. Su suegra lo sabía y había aceptado cubrirlo. Renata no tuvo tiempo de procesar del todo esa traición adicional, porque esa misma madrugada su teléfono sonó con un número que no esperaba ver a esas horas. Era el hospital. «Doctora, necesitamos que venga», dijo la voz al otro lado. «Ingresó una paciente por dolor en el pecho. Es Ana Fuentes. Dice que es su suegra». Renata se vistió en minutos, con el corazón latiendo por 2 razones distintas al mismo tiempo. En el hospital, Renata se puso la bata sin dudarlo. Ana era su paciente antes que su suegra, y años de entrenamiento no le permitían separar esas 2 cosas ni por un segundo. La revisó, ordenó los estudios necesarios, esperó los resultados con la misma frialdad profesional que aplicaba a cualquier otro caso. Por fortuna, no era un infarto. Una crisis de ansiedad severa, provocada por semanas de tensión acumulada. Cuando los sedantes suaves empezaron a hacer efecto, Ana, todavía medio dormida, tomó la mano de Renata. «Perdóname», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no quería mentirte tanto tiempo, pero es mi hijo. Uno siempre quiere protegerlo, aunque esté haciendo algo terrible». Renata sintió que el nudo en su garganta crecía, pero no dijo nada todavía. Solo apretó su mano esperando. «¿Sánese?» Entre lágrimas y frases entrecortadas terminó de soltar lo que llevaba meses cargando en silencio. «Este fin de semana», dijo, «en la cena familiar, Diego planea proponerle matrimonio, delante de todos. Cree que tú todavía no sabes nada». Renata sintió que el suelo del hospital se movía bajo sus pies, aunque no se movió ni un centímetro. Faltaban 3 días para esa cena. Ana la miró, esperando algún tipo de reacción. Pero Renata solo asintió despacio y salió de la habitación con la calma de alguien que por fin tenía todas las piezas necesarias para decidir qué hacer. Esa misma tarde, recién salida de un turno, sin avisarle a nadie, Renata fue a buscar a Diego a su oficina, no para gritarle, simplemente para ponerlo frente a la verdad, en privado. Diego, al verla entrar sin anunciarse, sonrió con nerviosismo. «¡Qué sorpresa!», dijo. «¿Pasó algo?». Renata puso su teléfono sobre el escritorio con las fotografías, las fechas, los movimientos bancarios. Diego se acercó a cerrar la puerta de su oficina antes de mirar la pantalla, como si el peligro real fuera que alguien más lo viera, no lo que había hecho. Diego se quedó en silencio mirando la pantalla como si esperara que las imágenes desaparecieran solas. «Puedo explicarlo», dijo finalmente, con la voz quebrada. «No», respondió Renata, «ya no puedes. Ya ese día, en el estacionamiento, pensé que tenías guardia doble. Por eso bajé la guardia», admitió Diego, casi sin darse cuenta de lo que confesaba. Diego intentó, torpemente, culpar los turnos largos de Renata, sus ausencias, la distancia que según él se había instalado entre ellos desde hacía tiempo. Renata lo escuchó completo, sin interrumpir. Cuando terminó, ella habló, con una calma que sorprendió incluso a Diego. «No voy a discutir contigo quién falló primero», dijo. «Eso ya no importa. Lo que importa es que decidiste mentirle a 2 mujeres al mismo tiempo, durante 8 meses, y seguir adelante como si eso no tuviera consecuencias». Diego bajó la mirada. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con un hilo de voz. Renata guardó el teléfono en su bolso. «Todavía no lo sé del todo», respondió, «pero sí sé que no seré yo quien guarde silencio para que tú puedas seguir viviendo tranquilo». Buscó el número de Marcela a través de la prima de Lucía y le pidió verla sola, sin testigos. Se encontraron en un parque, lejos de oficinas y de hospitales. A los pocos minutos de la conversación, el teléfono de Marcela vibró. Era Diego.
Marcela lo silenció sin mirar la pantalla, pero Renata sintió por un instante que él podía aparecer ahí mismo y arruinar la única oportunidad que tenía de hablar sin filtros. Marcela guardó el teléfono en el bolso y no volvió a sacarlo. Renata no llegó con reproches. Llegó con capturas de pantalla, con fechas de matrimonio, con una copia del acta que probaba que ella seguía siendo, legalmente, la esposa de Diego. Marcela palideció mientras miraba cada documento. Él me dijo que estaba divorciado, repitió varias veces. Me dijo que tú lo habías dejado hace años. Renata negó con la cabeza, despacio. Nunca lo dejé, dijo. Hasta hace unos días, ni siquiera sabía que existías. Marcela lloró en silencio durante varios minutos. No era el llanto de alguien atrapada en una mentira que había elegido sostener. Era el llanto de alguien que descubre, de golpe, que toda su historia de amor estaba construida sobre una mentira ajena. Me habló de una boda, murmuró, de un futuro, de hijos. A mí me habló de proyectos que ahora sé que nunca pensó cumplir, respondió Renata. Los dos fuimos engañadas. La diferencia es que yo llevo 10 años construyendo algo real con él, y tú apenas estabas empezando a construir algo que nunca existió. Marcela negó con la cabeza, con la mirada perdida. No es solo eso, dijo, después de un silencio largo. Tengo un hijo, Mateo, de 5 años, de una relación anterior. Diego lleva meses yendo a sus partidos de fútbol los sábados. Mateo ya le dice papá. Renata sintió que algo nuevo se le clavaba en el pecho. Ya no se trataba solo de 2 mujeres engañadas. Había un niño que había empezado a construir un vínculo real con un hombre que jamás pensaba quedarse el tiempo suficiente para sostenerlo. Él no tiene idea de nada de esto, murmuró Marcela, con la voz rota. Marcela se quitó el anillo, despacio, y lo sostuvo en la palma de la mano como si quemara. ¿Qué vas a hacer tú?, preguntó. Lo que debía hacer desde el primer día que descubrí la verdad, respondió Renata. Recuperar mi vida, con o sin él. Esa misma noche, su hermana Carla la llamó alarmada, después de que Ana le contara parte de lo ocurrido. Piénsalo bien antes de destruir todo en una cena familiar, le dijo Carla. 8 años de matrimonio no se tiran a la basura por una cosa así. La gente comete errores, Renata. Un error es olvidar un aniversario, respondió finalmente. Esto es un plan de vida completo, construido durante 8 meses, con dinero robado y con mi firma falsificada. Eso no es un error, Carla. Es una decisión que él tomó una y otra vez. Carla se quedó en silencio un momento. Solo no quiero que después te arrepientas de haber actuado con rabia, dijo más suave. No voy a actuar con rabia, respondió Renata. Voy a actuar con la verdad, que es exactamente lo que él nunca tuvo el valor de hacer. Colgó el teléfono con una calma que poco a poco empezaba a sentir como propia de verdad. Si tú hubieras visto ese abrazo, habrías enfrentado a Diego ahí mismo, o habrías hecho lo que hizo Renata. Escríbelo antes de seguir. Lo que ella descubre después cambia todo. La noche de la cena familiar llegó más rápido de lo que Renata hubiera querido. La casa de Ana estaba llena de primos, tíos, vecinos cercanos, todos ajenos a la tormenta que se avecinaba. Diego llegó temprano, vestido con especial cuidado, con una cajita pequeña en el bolsillo del saco que solo él, por ahora, sabía lo que contenía. Buscó a Marcela con la mirada entre los invitados, extrañado de no verla llegar. No sabía que ella ya no vendría. No sabía que Ana, todavía afectada por la crisis de días atrás, había decidido esta vez no proteger más el silencio de su hijo. Y no sabía que Renata, sentada tranquilamente en un rincón de la sala, llevaba en su bolso la misma carpeta de documentos que ya le había mostrado a él y a Marcela por separado. Diego se acercó a Renata, incómodo, sin entender del todo por qué ella había decidido asistir. «Pensé que ya no querías estar aquí», dijo en voz baja. «Vine a terminar algo», respondió Renata con calma. «No a empezarlo». Antes de que Diego pudiera responder, Ana se puso de pie frente a toda la familia, con las manos temblando, y pidió un momento de atención. «Tengo algo que confesar», dijo, mirando a su hijo con una mezcla de dolor y determinación.
y ya no puedo seguir callándolo. Diego sintió que el estómago se le encogía, sin entender todavía la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir frente a todos los que amaba. Ana contó, con voz quebrada pero firme, la verdad que había sostenido durante meses. Habló del abrazo en el estacionamiento, de los meses de mentiras, del dinero desviado de los ahorros familiares, de la mujer que Diego pensaba presentar esa misma noche como su futura esposa, sin saber que esa mujer ya conocía toda la verdad y había decidido no presentarse. La sala quedó en un silencio absoluto. Diego intentó interrumpir a su madre, dar un paso hacia ella. «Mamá, ya basta», dijo con el rostro pálido. «No es el momento». «Nunca es el momento para ti, Diego», respondió Ana sin moverse. «Por eso decidí que fuera ahora, delante de todos, para que ya no puedas convencer a nadie de una versión distinta». Un tío de Diego se puso de pie, incrédulo, pidiendo que alguien le explicara qué estaba pasando. Una prima joven, con el teléfono todavía en la mano, bajó la pantalla lentamente, como si de pronto le avergonzara estar grabando el momento. Diego intentó hablar, buscar una salida, pero Renata se puso de pie antes de que él lograra articular nada. «No hace falta que digas más», dijo, con una serenidad que sorprendió a toda la familia. «Yo solo vine a decir una cosa. Hace 8 meses», continuó Renata con la voz firme, «descubrí que mi esposo llevaba una vida doble. Hace unos días descubrí que planeaba proponerle matrimonio a otra mujer esta misma noche, sin haberse divorciado siquiera de mí». Un murmullo recorrió la sala. «No vine a destruir nada», siguió. «Ustedes ya lo hicieron solos, con cada mentira que sostuvieron durante meses». Miró a Diego directamente a los ojos. «Vine a decirte, delante de las personas que más te quieren, que ya no voy a fingir que esto se puede arreglar con una disculpa más». Diego bajó la cabeza, sin encontrar ninguna palabra que sirviera de defensa. Renata sacó de su bolso un último documento, que dejó sobre la mesa frente a todos. Era la solicitud de divorcio, ya firmada de su parte, lista para presentarse al día siguiente. «Esto no es una amenaza», dijo. «Es una decisión que ya tomé, para mí, no para castigarte a ti». Diego intentó acercarse, buscar sus manos, pedir una última conversación a solas. Renata retiró las manos con calma, sin rabia visible. «Ya no hay nada que discutir en privado», dijo. «Todo lo que necesitabas decirme lo dijiste con tus actos, durante 8 meses». Salió de la casa de su suegra sin mirar atrás, con el aire de la noche golpeándole el rostro como una especie de despertar. En su bolso, junto a la solicitud de divorcio, todavía guardaba el sobre con la noticia que había querido compartir con Diego aquel día en el estacionamiento. Lo sacó, por fin, y lo abrió una vez más, ahí, de pie junto a su auto. La carta confirmaba su selección para una beca de especialización en cuidados intensivos pediátricos en un hospital de Madrid, un programa por el que había competido durante 2 años. Por primera vez desde el estacionamiento del hospital, Renata sonrió de verdad. Esa noticia ya no dependía de la reacción de nadie más. Le pertenecía solo a ella. Los meses siguientes no fueron sencillos. El divorcio avanzó con la misma frialdad administrativa de cualquier trámite legal, aunque cada firma le recordara 8 años de vida compartida. El asunto de la firma falsificada terminó resuelto gracias a un abogado, que Lucía le recomendó. Una mujer directa que, en cuanto vio los documentos, supo exactamente cómo proteger el nombre y el historial de Renata frente al banco. Diego tuvo que asumir la deuda completa a su nombre, sin poder alegar ignorancia, y la vergüenza de ese trámite llegó incluso a oídos de sus socios en la constructora, que empezaron a mirarlo con una desconfianza que antes no existía. Una noche, ya con el divorcio casi terminado, Diego llamó a Renata tarde, con la voz cargada de un arrepentimiento que llegaba demasiado tiempo después. «Podríamos intentarlo de nuevo», dijo, «lejos de todo esto, en otro lugar, donde nadie nos conozca». Renata escuchó sin sentir el temblor que esa voz alguna vez le provocaba. «Ya elegí el lugar donde voy a empezar de nuevo», respondió. «Y no es contigo». Colgó sin rencor, y por primera vez en meses, durmió toda la noche sin interrupciones. Marcela,
Sorprendentemente, se convirtió en una presencia inesperada durante ese proceso, no como rival, sino como alguien que había pasado por el mismo engaño. Se escribían de vez en cuando mensajes breves, sin rencor entre ellas. Diego, según supo Renata por comentarios distantes de la familia, perdió no solo a las dos mujeres que había intentado sostener al mismo tiempo, sino también la confianza de buena parte de su propia familia. 6 meses después, Renata caminaba por una calle empedrada de Madrid, con el uniforme del hospital todavía puesto, cansada pero satisfecha después de un turno largo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. El frío de la tarde le pegaba en el rostro, distinto al calor húmedo de su ciudad natal, pero de alguna manera reconfortante. Revisó su teléfono y encontró un mensaje de Marcela, corto, como siempre. «Espero que estés bien. Yo, por primera vez en mucho tiempo, también lo estoy». Renata sonrió, guardó el teléfono y siguió caminando hacia su departamento pequeño, silencioso, completamente suyo. En la mesa de la entrada tenía una fotografía de su primer día en el hospital de Madrid, tomada por una compañera nueva que apenas empezaba a conocerla, sin saber nada de estacionamientos, ni de abrazos robados, ni de firmas falsificadas. Para esa compañera, Renata era simplemente una enfermera dedicada, tranquila, con una risa fácil que pocas veces dejaba ver de dónde venía. Solo Lucía, desde la distancia, seguía llamando cada semana para preguntarle cómo estaba, y solo ella sabía cuánto le había costado a Renata llegar hasta ese departamento pequeño y silencioso. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó una vez en una de esas llamadas. Renata lo pensó un momento antes de responder. «Me arrepiento de no haber revisado esa nube de fotos mucho antes», dijo, casi riendo. «De todo lo demás, no». No había final feliz de cuento, ni promesas de que el dolor desapareciera del todo. Pero había algo más valioso todavía. Había dignidad. Había una vida construida sobre la verdad, aunque hubiera costado perderlo todo primero para poder empezar de nuevo. A veces, en sus días libres, Renata caminaba sin rumbo por el centro de Madrid, deteniéndose en cafeterías pequeñas donde nadie sabía su historia. Pedía un café, se sentaba junto a la ventana y dejaba pasar el tiempo sin la urgencia con la que había vivido los últimos meses en su ciudad natal. Pensaba, de vez en cuando, en el sobre que había guardado tanto tiempo en su bolso, tibio de tanto sostenerlo, esperando el momento de compartirlo con alguien que nunca lo mereció del todo. Ahora ese sobre estaba enmarcado en la pared de su departamento, junto a la ventana, como recordatorio de que algunas noticias, las verdaderamente buenas, no necesitan la aprobación de nadie más para importar. Y esa, para Renata, era la mejor noticia que había recibido en años.